Estamos ya con nuestro invitado en la mesa. Me parece que es una buena forma de presentarlo y hacerle la primera pregunta, que es la hipótesis que tenemos y desarrollamos a lo largo de este programa. El señor Alfredo Serrano Mancilla, consultor. Para que acá tengo la presentación porque es tan larga. ¿Cómo te presentas vos, Alfredo? Yo perdí mi papel. Un andaluz en Argentina. Director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, presenta el libro El Gol que me falta, editorial Galerna. También viene a hablar de coyuntura, obviamente. Pero viniste a presentarnos un libro de ficción. La primera vez, estoy muy nervioso porque es la primera novela de ficción que escribo. ¿Te sentaste a escribir ficción? Me escribí a hacer terapia para vivir en Argentina en época de política y elecciones. Y además para liberarme de la autocensura. Sí. O sea, qué mejor que acudir a un género literario que además creo que está muy poco explotado, que es un thriller electoral. Ajá. Porque además cuando uno ve un thriller tiene un final. Sí. Las elecciones tienen un final. Sí, también. Y es el día de las elecciones, a la noche sabemos qué pasa. Ganó? ¿Quién ganó? Bueno, pues esto parte de esa idea. Porque la premisa es que al jugador más importante del fútbol del mundo le llega un papelito que le dice, que le propone que tiene que ser candidato a presidente de su país, ¿no? Parece muy ficción, Julia. ¿Te parece que podríamos imaginar en la Argentina que... No, ojalá que no. No, de hecho me parece que hay algo distópico de lo que estamos viviendo. Podría haber sido un capítulo de Black Mirror. Este libro, no sé igual cómo se desarrolla y cómo termina, pero también la presidencia de Javier Milei. De hecho, creo que como lo fui escribiendo en los 2-3 años último, uno avisoraba que algo podía pasar. No, la idea no era saber si iba a ganar o no, eso es imposible, pero avisoraba que estaban cambiando muchas cosas. Que había ahí un monstruo detrás de la cortina, exacto, ¿no? Y que además no solo estaba pasando en la Argentina, sino que en muchos lugares del mundo aparecían gente llamados de afuera de la política, digo mal llamados, porque todos tienen política dentro, pero llamados de afuera de la política, y un futbolista en un país futbolero. Me parecía que era una buena hipótesis para trabajar en ficción. Bueno, y pero me interesa porque también nosotros veníamos hablando en el programa de si hablar o no hablar con un facho, ¿no? Y un poco esta era la pregunta que nos estaba rondando. Te la hago corta la mía. Para mí está la paradoja de decir no hablar con un facho, es algo medio fascista, pero al mismo tiempo vale la pena, o si los límites de la libertad de expresión del facho es la intolerancia o no, y si vale la pena cuando en realidad están usando argumentos que son falaces, que son mentirosos, que manipulan la realidad. Entonces cuando uno escucha una entrevista con Milei donde dice básicamente cualquier cosa, bueno, ¿qué tipo de conversación se está dando ahí? No es tanto hablar de una ideología contra la otra, sino ya es directamente decir, bueno, la tierra es plana. Bueno, no, listo, ahí se terminó el diálogo. Es difícil, está difícil hablar con los fachos, porque están mentirosos, a eso voy. Yo primero diferencio que hablaría con cualquier votante de Milei, porque no necesariamente es facho. Okay. Y creo que ahí no se puede uno... Arranca el consultor. No, lo digo, fíjate, con mis amigos de toda la vida en el pueblo donde yo nací, en Andalucía, algunos son votantes de Vox, son amigos de toda la vida. Sí, del colegio. Del colegio, los conservo, son muy amigos. Imagínate las discrepancias ideológicas infinitas, pero me parece interesante hablar con ellos permanentemente. Ahora bien, diferente es cuando es un fascista recalcitrante, capaz de matar al otro, de odiar al otro, de exponer ideas para que la gente pase hambre, tener un grado de deshumanización, que yo creo que lo que mejor caracteriza a este gobierno de Milei es la deshumanización. No le importa un carajo si la gente pasa hambre o no pasa hambre. Es un tema que le da exactamente igual. A pesar de eso, lo que sí creo es que los que hacen política tienen la responsabilidad de hablar todo el tiempo. Porque en el momento que no se habla, creo que pueden ir ganando la batalla cultural. De tema de derechos humanos, que es un aspecto, por ejemplo, de los fachos, ¿no? Sí. Que lo desconocen la política de derechos humanos, de la memoria, que están intentando resignificar la historia y todo ese tipo de cuestiones. Yo personalmente no me quedo callado cuando los intento, porque si quedarme callado me parece un primer paso para ir retrocediendo en la batalla cultural, y creo que con todo el dolor, la dificultad, el momento de mal digestión que uno tiene cuando escucha inclusive las mentiras, y has dado una tecla que para mí caracteriza muy bien a este gobierno, yo creo que está en una suerte de ambigüedad entre la mentira y la incapacidad.
Y es difícil saber cuándo miente y cuándo son incapaces. Y yo creo que hay un libro de Javier Cercas, El impostor, muy hermoso, que él plantea la historia de un personaje que justamente juega en la dificultad que tiene para dirimir cuándo está mintiendo y cuándo es un verdadero imbécil por incapaz. Ajá. Y yo creo que en este momento estamos en esta circunstancia donde se entremezclan las dos cosas. Sí. Y yo no sé si Javier Milei presume de lo que presume en materia económica porque es un incapaz y no entiende hacer contabilidad de importaciones y de reservas o de superávit fiscal o de paridad de poder de compra. No sé si es un incapaz, porque a veces tengo la duda, con honestidad, cuando lo escucho, y lo escucho mucho, tengo la duda de que tiene una falta de rigor teórico, técnico, muy grave. Y luego hay otro momento donde rápidamente es un vaso comunicante con una mentira descarada que te lo mira mirándote a los ojos, presumiendo de algún tipo de una suerte de malabarismo retórico, ¿no? Exacto, te iba a decir que yo lo que también detecto, que a mí me pone muy nerviosa, porque me parece que es como también una de las herramientas, ¿no? Históricamente del fascismo, que es lo de correrte cognitivamente, que si son recursos retóricos, ¿no? Son estúpidos. Y te voy a decir... bueno, es que íbamos al 15.000% de inflación. ¿Lo piensa? Sin base. Sin ninguna base, pero ¿lo piensa o es un recurso retórico? Es mi duda. Tengo duda porque yo vengo de la economía y he visto muchos profesores de economía neoclásica, aunque él dice en su libro que ahora va a criticar la economía neoclásica. No he visto un ser humano que abuse más de los principios filosóficos y teóricos de la economía neoclásica. Claro. Él cuando plantea esto, con honestidad, he escuchado muchos profesores a lo largo de mi vida decir cualquier estupidez al cubo porque están presumiendo que viven en la isla Robinson Crusoe. Sí. Y digo Robinson Crusoe porque es la figura académica que utilizan los neoclásicos. Sí, le sirve para su modelo. El ceteris paribus, que es todo lo demás constante, ellos se creen que viven en un país imaginado donde la ciudadanía puede estar ceteris paribus, que es constante, es decir, que se queden quietos esperando que resuelvan el problema. Claro. Se olvidan del mientras tanto, de que la gente pasa hambre. Hacen un show ahora, dice, de que los precios relativos convergen a nivel mundial, pero se olvida de los salarios relativos. O sea, por eso digo que es como una pelotudez tras otra, y lo que a mí me sorprende es esa mezcla explosiva. Añadido algo que es incapacidad, lo que decía anteriormente de la mentira, con la deshumanización. Cuando uno no tiene ningún tipo de humanismo, es capaz de decir cualquier cosa. Sí. Se desprende de lo que dice y a mí eso me da pavor, pánico cuando está planteando las salidas que están planteando. El problema es que se le cae ahora su propia receta en el marco que a él le interesa. A él no le importa a la gente, pero le importa la macroeconomía. ¿Y por qué? ¿En qué ves que se le está cayendo la receta? Bueno, tiene un problema con la devaluación, no sabe qué hacer. Y la verdad que se pone hasta nervioso, incluso se pone irritable y se pone agresivo, que es un clásico de cuando no le gusta una pregunta que le incomoda. No sabe qué hacer porque tiene un problema de que le están pidiendo por un lado que devalúen para liquidar más reservas y por otro lado sabe que si devalúa se genera una espiral inflacionaria sobre un valor de precios que ya es imposible. Sí. Con otra trampa. Donde además su objetivo, uno de los poquísimos que tiene, es bajar la inflación. Pero además en esto quiero ser muy categórico. Yo le digo te digo a ti, Pitu y Julia, si yo mañana te voy a vender un celular que vale, voy a decir cualquier valor, vale 1 millón de pesos, diciendo cualquier valor, da igual, 1 millón de pesos y te lo paso a 100 millones de pesos. Y tú dices, joder, no lo he podido comprar porque me ha pasado de 1 millón a 100 millones. Sí. Y luego el siguiente mes digo, te lo voy a bajar y te lo dejo en 80. Deflación. ¿Cómo bajó la inflación? Claro. Estamos en deflación. Sí. O sea, esto con 1 kilo de papas. Con 1 litro de leche. El litro de leche le han pasado a 1.500 pesos. Ahora ya me voy con valores reales. 1.500, 1.300, 1.000. Sí, más o menos. Bueno, más o menos, dependiendo el tipo, la tipología. 1.200 y valía 600. Ahora nos lo van a dejar en 1.000. Deflación. Hay que agradecer. O sea, le doy las gracias. Sí, mientras el ingreso se mantuvo constante desde que está en 800 la leche. Claro, no puedo comprarla, ya me costaba comprarla. Y 600. Ya me costaba, claro. Por lo tanto, venía de tener dificultades para comprarla. Me la duplican y ahora me hacen una rebaja. Esto es cuando va uno de ofertas y te dicen que vale el 20%, te descuentan el 20% de algo, pero el precio es imposible. ¿Para qué carajo yo quiero un 20% sobre un valor que no puedo alcanzar? Claro, y es por eso que te borran del relato de todo su gobierno hasta ahora la devaluación. Creo que ahí está el problema. Ellos borran la devaluación. Y un montón de otras cosas. Como si no hubiera existido el 120% de devaluación, eso no existió, entonces fue un proceso natural que pasó desde el gobierno de Alberto al gobierno de Milei sin ese episodio puntual, que fue lo que generó todo el desastre. No hablan de eso, porque además en ese terreno tienen que discutir seriamente. Discutir, porque yo digo que no es fácil. Ojo, no estoy diciendo que el manejo del tipo de cambio, el kirchnerismo tuvo sus dificultades, porque es un debate. Pero el problema es que ellos no quieren debatir. Eso sí,
quieren debatir de su manera. Yo tengo una hipótesis con ello que es muy perversa. ¿Van a que pase hambre la ciudadanía argentina y se empobrezca la clase media? O sea, una va a pasar hambre, mucha más hambre, y la otra va a estar empobrecida. Sí. Pero la única manera que tienen de sostener eso es ganando la batalla cultural. Eso te iba a decir, que es tu última, una de las notas de página 12, de las últimas que te leí, ¿no? Que vos decís que van a tener que subir muchísimo el umbral de tolerancia para llevar adelante el ajuste y el modelo económico que ellos tienen pensado. Nosotros lo venimos diciendo hace rato, pero de esta manera. Van a tener que aumentar los niveles de odio al otro y al distinto para poder sostener el modelo económico que tiene que sostener. O sea, para que vos te banques el hambre que tu cuerpito va a pasar, vas a tener que echarle la culpa a un otro. Yo le añado, entonces, Julia, yo siempre vuelvo al fascismo. El odio, porque el odio explica parte de su votación y parte de hoy en día el electorado. Pero yo le añado que están están en odio y le están añadiendo dos capas. Resistencia, fíjate que en todos sus discursos termina con la palabra o resiliencia o ténganme paciencia, porque requiere esa paciencia, ese mientras tanto que la gente se cague de hambre, pero que le tengan paciencia. Y le añado otro que para mí es muy jodido, cuidado con ese si se inocula como sentido común, nos lo merecimos. Cuidado con la culpa. Como, además esto está muy estudiado desde la genealogía de la moral de Nietzsche, la culpa. Cuidado, y esto es algo que Angela Merkel lo ha hecho en la Alemania. Preguntarle a la religión. Estaba justamente pensando a ese concepto. Cuidado con el nos lo merecemos. Entonces, odio, como tú planteas, es la base, el odio. Al otro. La resistencia. Al polaco, al judío, algo vas a inventar. Eso al cuca. Le sirve para dos cosas, para deshumanizar, porque el odio es la base de la deshumanización. Cuando tú odias a las clases populares, no te importa que se caguen de hambre, y al votante el kirchnerista y al otro, pero cuidado con el nos lo merecemos. Yo creo que esa batalla cultural de lo hicimos todo mal, yo además tengo una doble mirada a la Argentina porque me siento argentino y me siento andaluz, y a veces me pongo los focos del andaluz. A ver, me interesa eso. No, porque ¿viste el meme de Mel Gibson? Es un poco, a ver. Viste que es muy bueno. Es el español diciéndole no sabe la semana que tuvimos. Más o menos eso, ¿eh? Después lo pones. Sí, un poco sí, entonces te ponías el coso de andaluz. Claro, el coso de andaluz para decir, estamos, cuando te alejas un poquito, ¿no? El ponerle cierta perspectiva a las cosas. Claro, el objetivo que tiene es una suerte de normalizar el colapso. Es naturalizar el empobrecimiento. Claro. Que esto pasó en Perú, pasó en tantos lugares del mundo, que la gente se acaba creyendo que es responsable y culpable. Y de hecho, en esto tiene mucho que ver lo que hemos hecho en los últimos tiempos, que es ceder a ciertas batallas culturales. Las clases populares no trabajan. ¿Dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que las clases populares no trabajan porque son choriplaneros? Y propios portavoces nuestros iban diciendo, no, pero es verdad, hay que revisar esto. Es como el tema universitario. Sí, no quería decirlo tan claro, pero sí. Ministros tal cual, que ocuparon lugar, ministros de desarrollo y ministras de desarrollo social de la nación, del gobierno peronista, diciendo esto, repitiendo como si fuera la derecha, conceptos de derecha. Es el primer paso para que vaya permeando una batalla cultural. Por eso creo que es importantísimo en este momento entrar a todas las batallas que ellos planteen, y es más, y ahí es donde yo creo que falta lo virtuoso de la oposición, plantear propias batallas culturales. Yo no entiendo por qué no estamos perdiendo, fíjate lo que voy a decir, perdiendo propuestas de iniciativas legislativas. No termino de entender por qué no dejamos ya de tanto hacer cuoteo, o ¿cómo le llaman aquí? Poroteo. Sí. Y vamos con la fuerza que tiene la oposición de verdad, y llevan iniciativas legislativas como la subida del salario mínimo, el tema de la vivienda. Si se pierde, se gana. Sí. O sea, una derrota parlamentaria es el primer paso por una victoria política. Claro. Y es una batalla. Bueno, por ejemplo, la ley de medios para mí fue importante. Es un ejemplo clave. La 125 es otro ejemplo. Que no con esto yo estoy diciendo que está bien perder. No, yo quiero ganar siempre, Julia. Sí, sí. Yo no quiero, pero prefiero construir una victoria en base a derrotas que generan. Yo estoy obsesionado con lo que no hay que hacer es lo que hizo, Alberto Fernández, de decir no mando esta ley porque no tengo los votos y no va a salir. Eso no es hacer política, ya está perdido antes de tiempo. Eso es hacer contabilidad parlamentaria. Para eso solo es una calculadora. Mira, hay un número que a mí me tiene obsesionado. 11.598.720 y no es una loto. Nuestros votantes. Nuestros votantes. Sí, te leí.
Yo creo ¿En balotaje? En el balotaje, si esta gente te votaron es porque no querían a Milei. No, y no lo van a querer. No lo empezaron a querer. Era un momento difícil Se quedó estático eso, ¿verdad? Absolutamente. Y es más, yo le añado 900.000 personas que votaron nulo blanco. Claro, que no votaron. Y 8 o 9 millones de no votantes. Con lo cual, yo diría, ¿por qué preocuparse y obsesionar? Yo creo que hay una suerte de... ¿cómo decirlo? Hay un sex appeal en parte del campo nacional popular de querer pensar demasiado en los que le votaron a ellos. Y yo creo que es más importante, prioritario, para la política, por esto... Seguir representando, es que están ¿verdad? buscando, esta gente están buscando abrazo. Están buscando iniciativas que realmente le representen. Sí. Si no sale el número parlamentario, saldrá la próxima. O sea, Andrés Manuel López Obrador creen que ahora construyó hegemonía con un switch on y un switch off. Ni en pedo. O sea, estuvo años con derrotas. Hablemos de algo lindo. Vamos a ganar allá. Vamos a ganar, Julia Pitu, vamos a ganar por goleada. Va a ganar una mujer y de izquierdas. Perdone que lo ponga así, mujer y de izquierdas. Yo creo que es el dirigente más importante de la región. ¿Cómo se construyó esa hegemonía allá, en un mundo? Porque aparte también, Alfredo, es interesante pensar esto. Hace poquito estuve presentando el libro de Eric Saddam. Maravilloso, sí. Leerle a él. Le leo mucho. Sí, el del individuo tirano lo estuvimos presentando ahí en la legislatura. Entonces, bueno, lo tuve que leer, básicamente, para presentarlo. Estaba el franchute al lado. Y no, igual yo ya lo venía leyendo, ¿no? Entonces, me interesó un montón pensar que hay un fenómeno global también que tiene que ver con un individualismo muy exacerbado, muy vinculado a la tecnología, a la digitalización absoluta de la vida, y esto se da en casi todo el mundo. Y esto posiblemente sea al menos uno de los elementos que expliquen el ascenso de las nuevas derechas. Ahora, si nos quedamos como pensando que, bueno, listo, y entonces no tenemos mucho que hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar los teléfonos por el inodoro? ¿Ir en contra del uso del teléfono? Es complicado. Yo creo que de cualquier manera algo va a haber que empezar a pensar respecto de eso en algún momento. Él ahora está muy preocupado, ¿viste?, por la inteligencia artificial, y me parece que también está viéndola un poco. ¿Cómo se construyó? ¿Por qué en México va a ganar una mujer de izquierda, como lo dijiste vos recién? Va a ganar por goleada, va a ganar por muchos puntos, sí, ante las alternativas de la derecha de construir cualquier candidatura. De hecho, la de Xóchitl Gálvez es un invento, además que aglutina todas las siglas de la vieja partidocracia mexicana, PRI, PAN, sí, PRD. Sí. ¿Y qué ha hecho? Yo creo que Morena hay muchos aspectos. Primero es que pone, además en palabras de Andrés Manuel, la política como un arte noble. O sea, no le huye, no le esquiva. A todos los que le dicen que estamos en una época de la antipolítica, él dice no, la política es el arte noble, voy a resignificarla. Luego hay una cuestión de las convicciones. A mí hay algo que yo creo que todo lo que hablan de las posmodernidades olvidan que no es excluyente de las convicciones. Uno puede tener, yo tengo un teléfono celular, miro infinitas veces, pero tengo una convicción ideológica que son líneas rojas. O sea, yo no dejo de ver una serie en Filmin o Netflix y me encanta verla, y no dejo de tener convicciones ideológicas. Sí, pero vos sos un señor de ¿cuánto edad? 48. 48. Sí. Bueno. Pero estoy diciéndote que los jóvenes tienen convicciones. Te voy a poner un ejemplo que es actual. Hoy en día los jóvenes en las universidades estadounidenses están abrazándose a una causa ajena y colectiva. Sí, total. O sea, ¿quién me explica a mí que el individualismo que existe es incompatible con el colectivismo? Porque yo veo una corriente mayoritaria de jóvenes en universidades en el centro de los países desarrollados, ya están en Francia. Hoy me entero que una universidad de Madrid ha roto relaciones con el Estado de Israel. Por lo tanto, esto es un ejemplo, pero absolutamente claro, de que yo lo que creo que hablamos de individualismo como si esto no pudiera ser compatible con ser colectivista. Somos personas individuales en muchas cosas. ¿Que eso es compatible? Y sí, yo creo que uno tiene... cosa puede ser. En esto siempre apelo mucho a Lakoff, que siempre lo cito mucho. Lakoff habla mucho de que el ciudadano puede ser en algunas cosas conservador, en otras progres, en otras individual. Yo hay momentos que tengo más una impronta individual. Cuando uno está escribiendo un libro se encierra en sí mismo. Luego quiero tener el momento de reconocimiento colectivo. O sea, es un juego permanente. AMLO creo que tiene algo que son ideas, hace política, además tiene algo que es que la comunicación rompe los manuales clásicos. Tú acabas de decir algo. El principal youtuber de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Claro. Sí. Y no hace vídeo de 1 minuto de TikTok, son mañaneras de 3 horas. Y habla lento. Aparte un ritmo lento, tranquilo, pero le agregaría una virtud muy, 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 muy importante que tiene que ver con la honradez
honradez. La honradez Me parece clave. que es destacable. Y la valentía, Pitu. Sí, la valentía y la honradez del gobierno de AMLO le da una línea superior a cualquier otro O sea, gobierno. él, fíjate el ejemplo, él cree que ha habido un golpe institucional al presidente del Perú, discutible, unos creen que sí, otros creen que no. Si él lo cree, no reconoce a la presidenta, Claro. a Dina Boluarte, y no tiene embajador. Ajá. O sea, eso es convicciones. Convicciones. Y lo explica. Sí. Y si le preguntan por qué tienes médicos cubanos en México, él llega a la mañanera a esa alocución de 3 horas y le preguntan eso, que es la prensa que está deseando, y él dice, qué ganas que tenía de responder esta pregunta. Se agarra 1 hora, 2 horas y lo explica. Sí. Unos estarán convencidos y otros no estarán convencidos. Pero no está haciendo un cálculo de... es uno de los mayores críticos al centrismo fanático y a la moderación. Cree que son pura ficción porque no existe en política. En política o estás de acuerdo con algo o no estás de acuerdo. Luego puede ser más empático, escuchar al otro. Pero si yo estoy de acuerdo en una tarea, no lo sé, AMLO es en eso muy virtuoso. Ahora, tenemos que ir cerrando, pero me parece interesante quedarnos con el ejemplo de AMLO para pensar que para responder a una época nueva que tiene unas reglas que nos parecen desconocidas, no es que hay que responder con más cuentas de TikTok. Claro, él justamente dice lo contrario, frente a cuentas de TikTok, 3 horas de comunicación todos los días. O sea, es el streamer. digo, porque hace un rato hablábamos con Pablo Ibáñez, por ejemplo, bueno, y el paro general del 9, que es una herramienta bien del siglo XX, ¿viste? Sí. ¿Servirá, no servirá? Yo digo, son las que conocemos, ¿no? Y además, AMLO no solo habla 3 horas, sino utiliza categorías del siglo XX, todo el tiempo. Ahora plantea que la reforma que hay en juego es volver al 1917 porque es la constitución más progresista de México en la historia. Sí, totalmente. Y él plantea que es la centralidad. Y por eso, para mí es que caer en esa suerte de maniqueísmo, de que todo es... Claro que son importantes las herramientas, ¿cómo no? Y hay que estar atento a la inteligencia artificial. Sí. Pero no puede uno dejar de tener ideas. Y a lo que genera de cualquier manera también en la subjetividad de un montón de pibitos. Fragmenta la mente y un montón de aspectos. Que la fragmentación para mí del pensamiento es algo, y los atajos interesantísimos. Pero no puede dejar de uno de plantear la política como lo hace Andrés Manuel y ganaremos. Bueno, muy bien. Mañana 7 de mayo. Mañana 7 de mayo a las 5:30 de la tarde estaré en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con 2 amigos, Álvaro García Linera y Fernando Signorini. Bueno, entonces estoy feliz porque voy a estar con 2 amigos que me van a ayudar a contar esta travesura. ¿En qué sala? ¿Qué hora me dijiste? Sala Pizarnik, Alejandro Pizarnik. Sí, Pabellón Amarillo, en la Feria Internacional del Libro. Estaremos ahí a las 5:30 para, esta travesura literaria que tenía ganas de compartir, que es parte de la terapia y de sacarme mucha autocensura. Bueno, de las cositas lindas que están sucediendo entonces en la Feria del Libro. Acuérdense que los socios de Futurock tienen sus entradas gratis, las tienen que venir a buscar por Medrano 707 en la librería y se llevan entradas gratis para la Feria del Libro. Qué lindo echar a Milei. Mañana tienen algo lindo que hacer. Qué lindo echar a Milei de la Feria del Libro y traer la linera. Hermoso. Buen cambio. Hermoso. Sí. Bueno, Alfredo, gracias por haber pasado por acá. Gracias Alfredo a ti, Serrano Julia, Mancilla pasó por Pitu. Seguro Leo. Gracias. Julia Mengolini.